para hablar justamente de la historia de las actividades clandestinas y subversivas en Venezuela. Pues tenemos hoy un invitado ya amigo del proyecto y bueno, con bastante autoridad moral para hablar sobre este tema, a Rafael Uzcategui, sociólogo, defensor de derechos humanos y bueno, con una súper amplia trayectoria de lucha en medio de este contexto tan complicado que estamos viviendo en Venezuela. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Muchas gracias, bueno, contento de participar acá en Oposición Incómoda y bueno, generar elementos para la conversación pública sobre estos temas que lamentablemente se están cada vez reduciendo más a cotos privados, pero de eso vamos a hablar hoy. Nos acompaña también hoy, como siempre, la socióloga popular ya recuperada, Ana Karina Caldeira, y yo, bueno, Luquen Quintana, que ya nos conocemos todos. Rafa, yo quisiera que comencemos haciendo como algunas definiciones, ¿no? Sobre todo que a partir de este recrudecimiento de la represión en el país, justamente antes estuvimos grabando un episodio sobre este informe que consideramos que es un hito importantísimo de la Alta Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el último año en Venezuela. En todo este contexto y a medida que se van cerrando los espacios de participación democrática, empieza a surgir un término que se repite una y otra vez, que es este término de la clandestinidad. ¿Sí? La clandestinidad, la subversión, que la suelen llamar los gobiernos que están sometidos a acciones clandestinas o se están enfrentando a acciones políticas clandestinas. Pero bueno, a veces no sabemos muy bien con qué se come esto, qué significa una acción clandestina o por qué sucede esto, ¿no? Entonces, te dejo la primera tarea de darle una especie de marco de definición a qué entendemos cuando hablamos por actividades clandestinas y, bueno, evidentemente cuál es la importancia que pueden tener en un contexto represivo como el que estamos atravesando, ¿no? Y bueno, yo diría que para una definición sencilla es cuando una organización política, una serie de individuos o una persona realiza una actividad de naturaleza política que en ese contexto no está permitida o no está tolerada, ¿no? Y aquí yo creo que podemos hacer como dos grandes diferencias entre hacer actividades políticas ilegales en un contexto democrático y hacer actividades políticas que no son permitidas en un contexto autoritario, dictatorial o como lo queramos denominar, ¿no? Porque, bueno, para el hilo de lo que vamos a conversar, esas dos situaciones se dieron en Venezuela, ¿no? Cuando tuvimos una dictadura en la década de los 50 y las organizaciones políticas y los activistas fueron obligados por la situación de represión, de ilegalización de las organizaciones políticas a realizar actividades al margen de la ley, ¿no? Luego vino un periodo democrático donde por diferentes razones que seguramente vamos a dialogar, algunas organizaciones políticas decidieron hacer acciones de naturaleza insurreccional para promover un cambio o para promover una nueva configuración política. Y ahora estamos en una situación a partir del 28 de julio, que es el granito que ha dividido en dos la reciente historia de los venezolanos, en que, bueno, pues hay un sector mayoritario y representativo de la oposición que, bueno, que ha sido obligado también a pasar a la clandestinidad porque su acción política pública es perseguida, no es permitida, es criminalizada, ¿no? Entonces yo diría bueno, rápidamente que es cuando hablamos de clandestinidad o de subversión, cuando las personas asumen un tipo de organización y de acción pública que es perseguida por las autoridades por diferentes razones. Sí, yo también quería agregar, porque a propósito de cuando planteamos este tema, se me vino a la mente, para agregar esa parte que decimos, capaz una clandestinidad que armada y aquella que se justifica porque en el espacio público no se permite el accionar de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Y yo también pensaba en otra porque se me vino a la mente Manu Chao con la canción Clandestino. Yo decía, porque yo también en algún momento me siento clandestina, pero es porque no aparezco, ¿no? Yo creo que también la invitación a veces que hacemos es a una clandestinidad organizada y en pro cultural o lo que sea, en pro de llegar a algún espacio, llenar espacios que se nos han quitado, ¿no? No en desaparecer de esos espacios. Yo creo que a veces, muchas veces, la diáspora nos hace sentir un poco ese clandestino del que habla Manu Chao. Yo creo que también le quería agregar ese toquecito ahí de la clandestinidad. Sí, claramente es así. Yo creo que esto tiene muchas dimensiones. Dejar un poco como base dentro de la discusión que, aunque parezca una especie de paradoja, gobiernos como el venezolano o regímenes como el venezolano eh,
crean las condiciones de represión y de violencia que obligan a la gente a pasar a formas de lucha y formas de organización clandestinas al margen de la ley, y luego las victimizan doblemente porque persiguen esas formas clandestinas de organización como, digamos, doblemente ilegales. Es decir, eres ilegal porque de partida estás en contra del régimen, y ahora eres doblemente ilegal porque ahora estás en contra del régimen, pero fuera del marco legal que el propio régimen promueve o tiene establecido, ¿no? Y la propia acción clandestina se convierte en una razón para la persecución, ¿no? Entonces, eso creo que es un punto interesante a llevarnos de ahí, ¿no? Pero claro, este tema no es nuevo, ¿no? Este tema de actuar al margen de la ley por la motivación que sea, es algo que ha venido sucediendo históricamente, bueno, en el mundo, pero que dentro de Venezuela no hemos sido ajenos a este tipo de accionar. Ahorita tú hablabas un poco de estos episodios del siglo XX, pero eso se remonta también más atrás, ¿no? Entonces, justo cuando hablabas de esta dicotomía entre la acción subversiva obligada porque quienes están en el poder te impiden espacios de participación, y una acción subversiva contra formas legítimas de organización de gobiernos que han sido respaldados popularmente, pues como un primer hito dentro de eso tenemos todo el proceso, que yo creo que correctamente se puede llamar insurreccional y subversivo, promovido por tanto los precursores de la independencia en Venezuela, sí, Gual y España, la rebelión de los mantuanos inicialmente, antes de que se diera el primer grito de independencia, y todas esas quizás rebeliones previas de los pueblos indígenas y demás contra las autoridades coloniales, que terminaron de alguna manera derivando en ese proceso de justamente decolonización del país, ¿no? Y que creo que es un ejemplo claro de, en un contexto donde se interpretaba que había un régimen impuesto sobre nuestro territorio y sobre la gente que habitaba en lo que en aquel momento era una capitanía general, bueno, era una relación de poder totalmente desproporcionada en favor del Imperio Español, pues terminó abriendo las puertas a la independencia de la que gozamos hoy, ¿no? Sí, mira, la verdad es que en ese momento, y yo lo rescataría, es que por supuesto hay un intento de hegemonizar el espacio político y por la vía de la fuerza, por la vía de la ley, bueno, por el imperio de la ley también se intenta negar una diversidad o propuestas antagónicas a lo que está en ese momento imperando, ¿no? Entonces yo creo que digamos, la gran virtud de la democracia, con todos sus defectos y debilidades que pueda tener, es que intenta precisamente en un marco de un espacio político permitido, que diferentes corrientes puedan plantear y resolver, digamos, de una manera diferente esas situaciones para, bueno, pues generar un modelo de gobernabilidad concreto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la democracia ha sido como una gran conquista a pesar de todos los bemoles que le podemos poner. Y además de toda la situación esta de que a veces incumple sus propias promesas, y eso genera pues una gran insatisfacción y ese deseo bueno, de promover cambios a la propia democracia por otros mecanismos. Pero sí creo que, yo creo que finalizaría diciendo que yo creo que los historiadores en Venezuela deberían realizar un poco más de conocimiento estratégico, porque la verdad es que yo no entiendo cómo estas cosas, y por eso saludo tanto y me gusta tanto este podcast que intenta poner esas cosas en el terreno, los historiadores no están hablando más sobre esto, ¿no? Sobre esas discusiones del pasado que nos permitan iluminar el presente. Por supuesto, no se van a repetir, no vamos a calcar al 100%, pero sí algunas de las diatribas y de algunas de las estrategias que tuvieron que enfrentar estas organizaciones y estos líderes en su momento nos pudieron ayudar a muchas de las reflexiones y sobre todo para enriquecer la discusión, porque a veces se banaliza muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, yo saludo mucho toda esta antecedentes históricos porque nos ayudan y a no partir desde cero en esta conversación. Sí, hablando un poco también de lo que decíamos, quería también recalcar para luego más adelante hablarlo sobre que todos estos movimientos clandestinos giraban alrededor de una idea, que si la lucha por la esclavitud, la lucha por una república, la independencia, o sea, todo movimiento clandestino va al lado de una idea que lo organiza, ¿no? Y yo creo que también parte de lo que hacemos acá es trabajar por esa idea que nos organice para poder presentarla luego, ¿no? O para poder tener un tejido organizacional que se base en una idea que vayamos a proyectar, que a veces pareciese esa nuestra principal queja de la falta de ideas que nos agrupen y de eso también se trata, ¿no? De hablar, por ejemplo, la clandestinidad, que es un tema tan satanizado,
pero que ha hecho en la historia del Estado-Nación, etcétera, mucho porque ha sido el germen de organizaciones que terminaron siendo democráticas también. Sí, yo creo que ahí es clave y esto lo empalmo muy bien con, digamos, dos tiempos históricos posteriores al tiempo independentista, donde yo creo que la clandestinidad tuvo un rol político sumamente importante en el país. Y ya Rafa mencionó uno cuando habló de la época de las dictaduras militares entre los años 30 y los años 50 en Venezuela, hasta el advenimiento de la democracia imperfecta, o como la queramos llamar, que llegamos a tener, pero que claramente era mucho mejor que lo que estamos viviendo en este momento. Y cómo ciertos factores se enfrentaron a esto, ¿no? Y yo creo que ahí hay dos ideas fuerzas que motivaron y que creo que son claves para haber podido construir movimientos clandestinos que, si bien enfrentaron inmensas dificultades, pues en el primer caso terminaron imponiéndose al momento de lograr la reivindicación de sus ideas y haber logrado el cambio del sistema político, y en el segundo, si bien no se impusieron de manera directa, pues eventualmente sí que terminaron llegando al poder por otras vías, ¿no? Entonces ahí creo que había, digamos, dos ideas fuerza importantes. En el caso de esta clandestinidad organizada por COPEI y Acción, bueno, principalmente por Acción Democrática, el Partido Comunista, pero también por COPEI y URD durante la dictadura de Pérez Jiménez. Y antes de eso, todos estos intentos de organización del tejido social contra la dictadura de Juan Vicente Gómez y todo este movimiento, llamemos político-cultural, que sucedió sobre todo a partir de la generación del 28, Pío Tamayo, todas estas personas que salieron de ahí, pues están unidas y amalgamadas, incluso a pesar de un conjunto de diferencias, de un proyecto político común, que era la construcción de un Estado democrático, de una democracia liberal. Y esa era la gran promesa por la que estaban luchando, y lo que permitía una articulación independientemente de cualquier tipo de represión que se ejerciera contra los cuerpos de quienes estaban ahí involucrados. Y en un segundo momento, cuando viene el advenimiento del sistema democrático y estas organizaciones revolucionarias o de la izquierda revolucionaria que se consideraban excluidas del Pacto de Punto Fijo y de la democracia liberal, pues estaban amalgamadas alrededor de una idea de la impulsión de un sistema político diferente y del establecimiento del socialismo en Venezuela. Que eso esté bien, que eso esté mal, bueno, esto cada quien tendrá su criterio, especialmente sobre los métodos de cada quien. Creo que en el caso de la insurgencia o de la clandestinidad durante la dictadura de Pérez Jiménez y antes, tenía un carácter un poco más cívico, en el otro caso fue un carácter abiertamente insurreccional y armado, pero yo rescato de ambos casos que la única manera en la que estas organizaciones lograron surgir, preservarse en el tiempo, enfrentar la represión, legítima o no, por parte del Estado, fue porque estaban absolutamente amalgamados alrededor de un conjunto de valores y alrededor de un conjunto de ideas y un programa claro, que es el que nosotros siempre insistimos acá, y rescato 100% lo que acaba de decir Ana Karina, es lo que parece que no terminamos de ser capaces de construir, ¿no? Mira, yo diría que para nuestra discusión de la Venezuela de ahora, todo lo que sucedió entre el año 1948 y 58 debería servirnos como de referente. Y claro, yo entiendo que la palabra clandestinidad tiene un peso simbólico y lingüístico muy fuerte. Y a veces las personas que han asumido medidas de protección personal en este momento piensan de sí mismas bueno, que son ajenas a ese fenómeno, el fenómeno de la clandestinidad, ¿no? Incluso, bueno, conozco un caso bueno, que es tragicómico, de alguien que fue muy crítico, porque, bueno, también esta discusión se ha enredecido a partir de que María Corina Machado lo nombra, ¿no? Y bueno, mucha gente dijo, bueno, pero está poniendo en peligro. Yo creo que lo positivo de eso que hizo María Corina Machado fuera que habláramos de un hecho que ya estaba sucediendo, en la cual ya muchos estaban involucrados porque, bueno, han tenido que asumir medidas de protección personal, dejar de hablar públicamente sobre ciertos temas, dejar de dar entrevistas a periodistas, es decir, una serie de medidas para protegerse porque eso que iban a hacer estaba haciendo, ya no era tolerado. Entonces creo que, bueno, pues eso ha enradecido muchísimo la discusión, pero hay personas que han sido muy críticas con eso y conozco un caso de personas que, bueno, que públicamente se burlaron incluso de ese llamado a la clandestinidad y recientemente intentaron salir del país por maiquetía y les anularon su pasaporte, los metieron al cuartico del IGECIN y en este momento pues está pensando cómo salir del país de maneras discretas, digamos, ¿no? Bueno, que podemos decir que uno de los elementos de la clandestinidad. Entonces, lamentablemente la discusión se ha banalizado bueno, por este elemento.
Pero todas esas discusiones que se dieron en los partidos políticos, en los líderes, creo que nos deberían servir muchísimo porque en ese momento Acción Democrática, URD y el Partido Comunista asumieron una estrategia de lucha, bueno, motivados por el contexto, porque sus organizaciones fueron ilegalizadas, porque no estaban permitidos y tuvieron que asumir pues esta lucha clandestina que tenía un componente armado y un componente insurreccional, ¿no? Pero lo interesante fue que las organizaciones que asumieron o que fueron toleradas, como en el caso de COPEI, ¿no? Finalmente sus líderes fueron obligados también a sumarse a las acciones de estas organizaciones que habían asumido más bien una estrategia diferente. Incluso Rafael Caldera finalmente fue, en los últimos días de la dictadura, fue finalmente bueno, exiliado del país, ¿no? Entonces creo que esas discusiones, ahorita hay mucha gente que se horroriza porque dicen que las discusiones son por redes sociales, pero si en ese momento hubiéramos tenido redes sociales, las discusiones entre Rómulo Betancourt y Rafael Caldera hubieran sido extraordinarias, ¿no? Y seguramente hubieran sido subidas de tono, porque también hay una mitificación de la relación que había entre los partidos políticos en ese momento. Y hay que recordar que la relación entre los líderes de Acción Democrática y COPEI fue muy hostil. Incluso hechos como la Guerra Civil Española, la Revolución Española, bueno, generaron enfrentamientos callejeros a golpe entre partidarios de Acción Democrática y COPEI. Así que las discusiones eran tan complicadas como las que son ahora, ¿no? No es porque antes, como eran de la generación del 28, bueno, se tomaban un café y hacían una discusión, digamos, con grandes palabras y de manera muy caballerosa, ¿no? Eso nunca ha sido así, ¿no? Siempre las discusiones somos pasionales y somos latinos y seguramente eso siempre ha estado, ¿no? Pero reitero que ojalá, digamos, los historiadores nos permitieran dar muchas más luces sobre esos contornos de esa discusión y cómo finalmente, que es a lo que quiero llegar, cómo finalmente todos estos partidos políticos dejaron sus particularidades a un lado y asumieron una estrategia conjunta a partir de la Junta Patriótica, ¿no? Yo creo que eso es algo de lo cual deberíamos aprender y en este momento deberíamos avanzar hacia la construcción de un mecanismo de toma de decisiones políticas, ¿no? Unitaria, que se llame como se llame, Junta Patriótica o otro nombre adaptado a nuestros tiempos, pero que efectivamente permita la construcción de un proyecto, porque cualquier estrategia insurreccional o clandestina necesita cabalgar sobre una amplia base social, ¿no? Porque tiene un proyecto, porque tiene un imaginario, porque tiene, por supuesto, otras formas de difusión de contenidos con los cuales la gente se identifica. Y yo creo que ese es lamentablemente el momento en el que deberíamos estar ahora. Y bueno, yo sé que apenas ha pasado un año, todos estamos como pasando el chip, ¿no? Del trauma del 28 de julio, pero bueno, pero ojalá que en algún momento comencemos a caminar hacia esa dirección. Sí, bueno, yo creo que una de las críticas que también tenemos que a veces nos organizamos en base a plataformas electorales y cero ideas. O sea, hay ideas, pero no es una idea común, un sueño común, no. De hecho, en estos días también hablamos del video de María Corina y decimos, no sé si esa es la idea a la que yo quisiera estar estableciendo una discusión alrededor de ella, ¿no? De cómo tenemos petróleo y de cómo nos vamos a vender a otras naciones para que vengan, ¿no? Entonces yo creo que es una deuda pendiente que tenemos como sociedad de plantearnos una idea matriz, una idea madre o ideas, un plan mínimo como lo hicieron, yo creo que para poder, por ejemplo, no sé si me adelanto demasiado o me atraso, pero yo tengo como una gran pesadilla, hay un libro que se llama El Falke, y mi peor temor es eso, que llegue un barco con gente ilusionada y con gente con ideas y no encuentre a nadie, ¿sabes? Que no haya un tejido social esperando, no haya una organización, o sea, que sea la nada. Entonces yo creo que eso es una deuda que tenemos de organizarnos. Ya sé que es difícil, por eso hablamos de clandestinidad, o sea, es difícil porque el Estado no nos permite organizarnos, o sea, claramente, y sabemos que lo complicado que es, pero bueno, eso no significa que no se pueda hacer, que ya lo hayan hecho antes, desde el exterior, desde adentro, y que implicó muchas cosas fuertes, pero que creo que es si queremos hablar de una nueva Venezuela, exacto, es una deuda personal que tenemos y social que tenemos pendiente. Sí, yo creo que hay dos cosas súper importantes que son, hay hoy en día una clandestinidad existente y hay muchas organizaciones e individualidades, ¿sí?, que están pasando a este plano de acción, pero hasta ahora esta clandestinidad es una clandestinidad, digamos, atomizada, es una clandestinidad aislada, individualista, no articulada.
el verdadero reto es cómo pasar de esa clandestinidad desarticulada a una clandestinidad que tenga una capacidad de acción política efectiva, que evidentemente pasa por la construcción de determinados tipos de comunidades y de interacciones entre esas comunidades. De eso podemos hablar un poco más ahora. Otro tema, continuando en la misma línea de la necesidad de construir un proyecto político particular, nosotros también lo hemos dicho mucho en este espacio y lo seguiremos diciendo siempre, y hacia allá vamos a seguirnos moviendo, es la necesidad no solamente de construir un proyecto político, sino un proyecto cultural, ¿sí? Es decir, estas organizaciones que trajeron, ya, si la queremos llamar la democracia punto fijista, llamémosla la democracia punto fijista, crearon un proyecto cultural además de un proyecto político. O sea, no es una casualidad que el primer presidente electo democráticamente del país haya sido un escritor como Rómulo Gallegos, ¿no? Porque entendían perfectamente la interacción entre política y cultura, y que creo que hoy en día hay muchos actores, el chavismo lo entendió, claramente lo entendió, y internacionalmente hoy en día vemos que hay como que en el centro de la política una batalla cultural y de valores clarísima, que a veces nosotros nos perdemos un poco en Venezuela sobre esto, ¿no? Además, creo que el chavismo, que hoy en día se trata de presentar como víctima de una especie de... O sea, nosotros nos atrevemos a hablar de esto de manera abierta porque, bueno, estamos fuera del país en este momento por circunstancias, lejos pero no ausentes, pero el chavismo permanentemente se busca presentar a sí mismo como víctima, como una paranoia permanente de que están siendo sujetos a una acción subversiva por parte de organizaciones políticas y no partidistas que también están conspirando para sacarlos del poder, pero han sido ellos quienes históricamente han reivindicado abiertamente una conspiración para llegar al poder. Entonces, claro, hay como otra gran contradicción interna dentro del chavismo, que ¿cómo te presentas tú como víctima de una insurrección o como víctima de una subversión clandestina cuando todos tus orígenes vienen de ahí, ¿no? Y creo que es interesante comentar sobre esto también, Rafa, aparte de los comentarios que tengas sobre lo que hemos dicho, dar algunos comentarios acerca de cómo fue la evolución de esa izquierda revolucionaria, insurgente de los años 60 y los años 70, que luego vino la pacificación, y cómo mutó luego a esta nueva organización clandestino-militar, que yo sigo poniendo en duda que tuviera originalmente ningún componente de izquierda ideológica real en su seno, y que terminó, bueno, llevando los intentos de golpe de Estado de Chávez y demás. Y por último, es algo que también podemos comentar luego, me lo voy a dejar aquí apuntado, es ahora cuando hablemos un poco sobre cómo vemos que esa clandestinidad podría articularse, creo que es fundamental el rol que quienes estamos fuera podemos tener en la ayuda a esa articulación, ¿no? No solamente en términos de apoyar logísticamente y a través de espacios como este y de difundir el mensaje, sino incluso también materialmente a poder organizarse internamente dentro de Venezuela, ¿no? Para ir de atrás hacia adelante sobre ese recorrido porque lamentablemente la democracia venezolana de 1958 se construyó a partir de una exclusión. Y eso, digamos, ha sido reconocido por los historiadores, como el Partido Comunista, que tuvo una destacada rol en la lucha clandestina contra Pérez Jiménez, fue excluido. Fue excluido por cálculos, por lo que sea. Y a partir de esa exclusión, bueno, se generó pues un germen de insatisfacción que luego fue capitalizado en un contexto donde hay que recordar que había como así como ahora pareciera que Palestina es la gran moda de la izquierda, bueno, con todo lo cierto que tienen las reivindicaciones por Palestina, pero en ese momento, bueno, fue la Revolución Cubana, lo que generó pues muchísimas expectativas de que ese era el camino a seguir, ¿no? Y yo creo que esta primera insatisfacción por esa exclusión, porque luego se sumó pues a ese contexto donde pareciera que para América Latina la lucha armada, como había ocurrido en La Habana, pues era pues el gran modelo a seguir. Y algunas organizaciones pues comenzaron a dividirse, el propio Partido Comunista tuvo divisiones, sectores de Acción Democrática también se radicalizaron, ¿no? Porque bueno, sentían que las transformaciones tenían que ser mucho más aceleradas, tenían que ser mucho más radicales. A pesar de que luego gente como Domingo Alberto Rangel reconoció que, bueno, que aquello fue un error, ¿no? Aquella frenesí juvenil, ¿no? El mismo Domingo Alberto Rangel me comentó en una oportunidad que ellos estaban promoviendo una reforma en el reparto de la tierra cuando el propio gobierno, por todos los ingresos petroleros y las posibilidades que tenía, pues estaba haciendo una reforma agraria, que fue muy importante, donde se instaló en Venezuela,
la salud pública y gratuita, la educación universal pública y gratuita también, es decir, donde la propia democracia le quitó esas banderas reivindicativas que en otros países del continente se estaban promoviendo por las armas, bueno, el gobierno las estaba ejecutando. Y es por eso que el periodo, digamos, más enconado de lucha armada en Venezuela duró apenas una década, ¿no? Luego los sectores comenzaron a institucionalizarse, a participar en la lucha política, bueno, a generar, pues, diferentes mecanismos de actuación y de incidencia. Y aprovechar algunos cotos, como por ejemplo el coto de las universidades públicas o del sector cultura, ¿no? Fue curioso porque la propia democracia, a pesar de esta exclusión inicial, bueno, pues dio algunos espacios para que estos sectores de izquierda, pues bueno, pues pudieran hacer algún tipo de vida profesional y política y cultural, ¿no? Pero luego, a medida que pasaron el tiempo, cuando la democracia comenzó pues a incumplir sus propias promesas, durante la década de los 70, donde, bueno, pues este modelo de gobernabilidad entre Acción Democrática y COPEI comenzó pues a generar algunas fisuras y algunas, bueno, algunas situaciones terribles. Y hay que recordar, por ejemplo, que cuando Jaime Lusinchi, él tenía, digamos, su esposa, la primera dama, pues aparecía en actos vestida de militar, lo cual pues, era un síntoma de toda la degradación del hecho público que generó muchísimas insatisfacciones y eso generó pues un caldo de cultivo para que estas ideas volvieran a retomarse, ¿no? Decíamos que el periodo de lucha armada había durado apenas una década, pero bueno, como tuvo una muerte joven, una muerte temprana, luego comenzó a ser recordado con mucha, desde el mito, ¿no? Desde la mitificación, ¿no? Desde la posibilidad. Y eso, por supuesto, pues le dio pues un campo un imaginario político que le permitió pues ir construyendo pues un espacio desde la tensión, con eso que estaba en un momento como de degradación. Hay que recordar los dos grandes momentos, el Viernes Negro, la crisis económica y luego la crisis política que se evidenció durante el Caracazo, ¿no? Entonces yo creo que a partir de la insatisfacción, del mito, creo que se volvieron a colocar sobre la mesa estas ideas. Y además también que Douglas Bravo fue uno de los grandes promotores de una idea que siempre quedó allí, ¿no? Que era que Venezuela era un país petrolero y que el gran problema era cómo distribuir esa riqueza petrolera y que como era una distribución injusta, pues había que hacerlo, había que tomar el poder del Estado, por las armas o de la manera que fuera para hacer una redistribución. Siempre fue, creo que el gran padre del socialismo petrolero fue Douglas Bravo, porque el Tercer Camino y el PRB siempre tuvieron, digamos, esa idea subyacente, bueno, que tenía un hecho material cierto de que éramos un país productor de energía, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue donde se configuró entonces esta idea y el MBR 200 pues comenzó como una célula clandestina, como una estrategia de detención clandestina a partir de elementos de las Fuerzas Armadas que dieron un golpe de Estado. Y lo que tú dices es muy cierto. Allí, digamos, es muy paradójico que en Venezuela se celebre el 4 de febrero como el Día de la Dignidad, cuando lo que estás es ratificando la estrategia del golpe de Estado como vía legítima para acceder al poder. Entonces tú ahora estás denunciando que eres víctima de eso, cuando tú permanentemente lo has institucionalizado simbólicamente dentro de la lucha política en el país, ¿no? Entonces y hay que recordar además que, que es muy curioso cuando los chavistas critican el tema abstencionista y el tema insurreccional, porque cuando Hugo Chávez es liberado, eso hay que recordarlo también, cuando Hugo Chávez es liberado tuvo como un año en donde él planteó pues una estrategia insurreccional de toma del poder, ¿no? Y lo que cuenta el mito urbano es que Luis Michelena fue el que le hizo cambiar de opinión. Le dijo, mira, hay condiciones objetivas, que si tú te lanzas hay una insatisfacción, la gente está buscando, bueno, alguien fuera de la clase política tradicional. Y efectivamente, bueno, él tuvo razón, y Hugo Chávez pues llega al poder a partir de elecciones, de las elecciones que tanto cuestionó, las elecciones burguesas, y eso siempre fue como un trauma fundacional para el chavismo que siempre intentó generar una épica cuando él había llegado bueno, por una toma del poder, por la vía institucional, por la vía formal, en donde hay que recordar que a pesar de todos los miedos y temores, bueno, a Hugo Chávez le entregaron el poder sin ningún tipo de mayor extensión, ¿no? Porque ahorita se habla mucho, bueno, pero si a María Corina Machado y a Edmundo González le hubieran reconocido la victoria, ¿cómo hubiera ido? Bueno, ya eso lo tuvimos, ya el país, bueno, había transitado en un momento donde pareciera que el trasvase del poder iba a generar muchas tensiones y finalmente eso no ocurrió, ¿no? Entonces creo que, bueno, ese fue el recorrido.
que hizo la izquierda y además, bueno, pues también Hugo Chávez planteó durante mucho tema el tema extensionista, que yo sé que ustedes lo han hablado también en el podcast, Ujú. bueno, que es una estrategia política, que se demoniza también en esta discusión banal a la que estamos insertos como país, pero bueno, forma parte de las decisiones que tienen que tomar las organizaciones políticas y los actores frente a las condiciones que les pueden ser propicias en un momento determinado. Bueno, yo pensaba ahora que decías también lo de Chávez y de que utilizó la democracia como tonta útil para entrar al poder y tal, pensaba si esa decisión de repente del pacto de punto fijo de excluir al PCB o al MIR, bueno, la decisión de... ¿Al URD también la excluyó del pacto de punto fijo? No. Bueno, Aburrido no, al PCB. principalmente el PCB. Que sí, la democracia sigue teniendo, o sea, en ese momento fue un error no excluirlo, si la lucha armada pasó una década y se extinguió y sus principales promotores, menos Douglas, que es súper insistente, incluyeron en la democracia, y si la democracia, al final, la democracia puntofijista le dio un espacio a esos insurgentes y a esas personas que creían que, porque para la clandestinidad de los 60 o sea, la lucha armada era su ideología, no era que había una imposibilidad de participación en el Estado, era más bien que ellos querían cambiar el Estado burgués. Entonces, ¿cómo dejar participar a personas como el chavismo, que en su esencia querían destruir el Estado burgués? Y bueno, ocasionó todo lo que ocasionó. Lo que quería ver era eso, hasta dónde podemos permitir a veces que la clandestinidad, que no empieza solo porque no tiene un espacio, sino empieza porque simplemente su ideología es armada y violenta. Sí, sí, Entre la... es decir, creo que con esto volvemos a lo mismo que comentaba ahorita al principio Rafael, ¿no? Este tema de que hay dos maneras de entender esto, ¿no? Cuando es la clandestinidad contra un orden legítimamente constituido y busca romper ese orden para imponer por la fuerza otra cosa, y cuando es una clandestinidad como la que yo creo que se está articulando en este momento en Venezuela, o que hay que articular ahora en Venezuela, que creo que cuenta con la máxima legitimidad y la máxima justificación en un contexto en el cual sabemos lo que está pasando. Y ojo que me adelanto a decir que entiendo que esto es un tema sumamente delicado que hablar, porque todo esto tiene una carga cultural y una connotación bien, con mucha potencia, ¿no? Y que se entiende que cuando estamos hablando de esto no estamos haciendo ni un llamado a la violencia, ni muchísimo menos, sino que estamos hablando de la acción política clandestina, incluso entendida por vías absolutamente pacíficas y de movilización ciudadana, que es lo que nosotros creemos de manera fundamental, dejando de lado el debate de si es o no justificable la violencia en un contexto en el que el Estado ejerce una violencia ilegítima contra la ciudadanía, ¿no? Porque creo que a veces nos tratan de atrapar en ese debate también, de bueno, entonces ¿cómo sacamos el chavismo? Si ellos nos imponen el Estado por la fuerza, hay que ser pacifistas a juro. Bueno, no hay que ser pacifistas a juro, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión. Esa es una discusión distinta, ¿no? El Estado tiene el monopolio de la violencia en la medida en que el Estado o los poderes del Estado han sido constituidos de forma legítima. Cuando no están constituidos de forma legítima, entonces se pierde el consenso sobre ese monopolio que en teoría deberían estar ejerciendo. Entonces, para movernos un poco más hacia nuestra realidad actual, ¿no? Creo que la mayoría de la gente que ve este espacio regularmente estará muy enterada de cómo se ha deteriorado la institucionalidad y la calidad democrática en el país y cómo hemos llegado al punto en el que estamos actualmente. No voy a volver a repasar, porque ya para eso tenemos otros capítulos del podcast y muchos recuentos históricos, pero cómo esta gente se fue adueñando progresivamente de todas las instituciones del Estado y particularmente de los órganos de seguridad y del factor militar y de los factores judiciales también, sobre todo, que podrían haber actuado de árbitros en algún momento para proteger a la ciudadanía, hasta dejarlos completamente desprotegidos y obligados a esta situación. Entonces yo quiero comentar dos cosas, o queremos saber tu opinión sobre dos cosas que para nosotros que nos preocupan mucho, ¿no? Porque las voy a comentar en orden, ¿no? Hay una primera arista de esta discusión que a mí me genera mucha preocupación y que la veo que se ha convertido como en una especie de mantra que repiten todos aquellos que ven en una intervención, por ejemplo, de Estados Unidos, el único camino posible para nuestra supuesta liberación, que es, en Venezuela ya se ha intentado todo, no hay más nada que hacer salvo una intervención extranjera, ¿vale? Eso anula de partida
cualquier posibilidad de impacto que una acción clandestina o una organización clandestina que incluya una participación ciudadana masiva y sobre la que nosotros sí podríamos tener cierto nivel de control, pudiera tener. Eso a mí me parece ultra preocupante, porque eso nos... No sé si es una manera de renunciar a la responsabilidad sin renunciar de forma directa, o es simplemente falta de cultura o de información. Eh, Eso creo que es un tema sumamente importante de tocar. Y otro tema es que cuando se habla de este tipo de cosas, y creo que también la razón por la cual los historiadores no las sacan más a menudo, es porque inmediatamente empieza la discusión de si este tipo de acciones, como las que a lo mejor desarrollaba la Junta Patriótica en aquel momento, o la guerrilla en los 60, lo que sea, entendiendo las no violentas, ¿no? Para seguir en esto antes de que lo saquen en el programa de Diosdado diciendo que estamos llamando a la guerrilla en Venezuela. Si este tipo de acciones son posibles en el mundo ultra digitalizado del año 2025, donde el Estado sabe todo y las empresas saben todo y el algoritmo sabe todo lo que todos hacen durante todo el día, ¿no? Yo soy de la tesis de que esta hiperconexión, en lugar de dificultar la creación de redes, lo que hace más bien es facilitarlas. Pero mucha gente cree que no, que simplemente al estar dentro de un estado de hipervigilancia permanente, porque todo el mundo y todo lo que se hace es visible y esta conversación la van a ver cientos o miles de personas, pues eso descalifica o anula la posibilidad de que sirva para articular ningún tipo de movilización popular, ¿no? Sí, mira, el primer elemento, sobre la situación derivada de toda esta operativa antinarcótico, a mí me gustaría hacer como la metáfora vino tinto, ¿no? Yo no creo que no vamos a alcanzar los objetivos si no hacemos la tarea completa, ¿no? Había como un pensamiento mágico que la vino tinto iba, bueno, muy cinematográfico, de que, bueno, de que iba a hacer un milagro en la cancha, y que eso nos iba a llevar al mundial, y finalmente, bueno, se demostró que no es así. Si no haces la tarea, si no, bueno, si además de marketing no solamente tienes a los jugadores correctos, pero además tienes, bueno, un entrenador, bueno, si tienes toda la película, si haces toda la tarea completa, vas a lograr tu objetivo. Entonces, ahorita, una de las cosas por las cuales yo tengo un nivel importante de escepticismo es porque no estamos haciendo la tarea completa, ¿no? Hace falta ese elemento de movilización, de organización popular, organización social. Es decir, esto, si algo llegara a ocurrir, que por supuesto como sociólogo yo no lo descarto, bueno, eso sería algo inédito para la teoría política de cómo se generó una transición o un momento de transición a la democracia en el mayor momento de desmovilización de las fuerzas internas, ¿no? Entonces, bueno, eso sería, digamos, un caso digno de estudio, pero tenemos que hacer la tarea. O sea, o sea, el uso, la amenaza del uso de la fuerza, a la cual nosotros nos estamos llamando, pero está allí por parte de Estados Unidos, para aclararlo, este, tiene que venir acompañada de la organización de las fuerzas internas con un proyecto de país, bueno, con todos estos mecanismos que hacen falta, pues, en este momento, y de los cuales estamos hablando. No hay que hacer la tarea. Y la tarea es, bueno, no dejarle a otros que la hagan por nosotros, sino también nosotros ser parte, ¿no? Para no negar, digamos, el papel que pudiera tener la comunidad internacional. En segundo lugar, en esta discusión tan banal, mucha gente decía, bueno, ¿cómo es posible que Edmundo González y María Corina Machado estén llamando a la clandestinidad desde el exterior, en el caso de Edmundo, o desde... Bueno, eso ya pasó, amigo. O sea, y una cosa que introducía Ana Karina en la discusión era cómo el exilio y las fuerzas internas pudieron tener algún tipo de articulación para promover un cambio en el país, ¿no? En ese momento que no habían redes sociales, por supuesto, y el propio Simón Sáenz Mérida en la Escuela de Sociología lo comentaba, de la UCB, cómo, bueno, pues cómo Rómulo Betancourt dirigía la lucha clandestina del partido a lo interno de Venezuela, estaba enterado y daba los grandes lineamientos, aunque ellos eran los que tomaban las decisiones del día a día. Y es por eso que cuando regresa Rómulo Betancourt, pues él asume las riendas del partido, algo que se le criticó muchísimo a Simón Sáenz Mérida y a toda la gente que, bueno, que puso el pecho al interno, ¿no? De cómo, bueno, de cómo le entregaron todo el aparato que ellos habían construido, habían mantenido. Y bueno, pues era por todo el tema de la disciplina, y porque Rómulo Betancourt finalmente era el que dirigía toda la situación. Entonces, bueno, eso ocurrió, ¿no? Yo creo que ahí también hay mucho que trabajar entre esa sinergia entre los que estamos fuera y los que están adentro, para seguir promoviendo este camino de transición a la democracia. En segundo lugar, había gente que decía, bueno, ¿cómo es posible que desde redes sociales se llamen a la clandestinidad? Eso es un contrasentido. Bueno, otra vez volvemos a la discusión banal. Hay que recordar los manifiestos de la Junta Patriótica, ¿no? Que en ese momento eran impresos en mecanismos más analógicos y rudimentarios, en mimeógrafos, en multígrafos, ¿no? Pero ellos imprimían, digamos, comunicados que eran repartidos en la calle
de diferentes maneras para que la gente se enterara de la propuesta. Bueno, y como ustedes dicen, la existencia ahora de redes sociales, pues por supuesto posibilita la comunicación y la difusión bueno, de todo el sentido estratégico de lo que habría que hacer en este momento, ¿no? Entonces, creo que en este momento se están tomando, las personas que están dentro de Venezuela están tomando decisiones sobre cómo adaptarse a las circunstancias que se han creado luego del 28 de julio, ¿no? Quizás algunos vayan a tomar decisiones similares a las que tomó Copey en los primeros años de la dictadura, decir, bueno, es posible una acción política mínima que genere espacios, que gane músculo político. Bueno, esto es una estrategia que también tiene que ver con un diagnóstico de lo que está sucediendo, ¿no? Y otra es que, bueno, los partidos políticos mayoritarios, los que tienen mayor representatividad, bueno, están siendo perseguidos. Solamente 20 Venezuela tiene más de 120 militantes en este momento detenidos. Cada 48 horas, un miembro de un partido político de estos tres, de 20 Venezuela, de Primero Justicia o de Voluntad Popular, es detenido cada 48 horas. Entonces hay una política de persecución sistemática. Ya ellos no pueden reunirse en sus locales, ¿no? Se ha intentado mantener viva la dinámica partidista mediante reuniones en plataformas como esta, en la que estamos conversando. Y por supuesto están intentando comprender lo que está sucediendo, intentando preservar en primer lugar su vida, libertad e integridad, ¿no? Creo que cualquier decisión que tiene que tomar cualquier militante dentro de Venezuela es, bueno, cómo seguir haciendo política en estas circunstancias, bueno, estando libre, ¿no? Porque lamentablemente la prisión... Bueno, la prisión no está generando elementos de conflictividad o de tensión para las autoridades, más bien hay un costo cada vez menor de cada persona que está siendo detenida pues, en este momento en Venezuela, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero para ir construyendo un proyecto o un camino adaptado a estas circunstancias, bueno, es reconocer el momento en el que estamos. Es reconocer que el gobierno tomó una decisión el 28 de julio que para ellos es existencial. Ellos ya están absolutamente conscientes de que no representan a la mayoría del país y que por tanto se tienen que imponer por la vía de la fuerza y por la vía de la coerción. Que además su proyecto político es imponer un Estado comunal en este momento para eliminar la votación directa, universal y secreta, para eliminar tener mecanismos de control territorial que puedan dirigir de manera unilateral. Y es por eso que me está preocupando muchísimo en este momento que las autoridades están aprovechando la victimización de ser víctimas de una inminente invasión imperialista para acelerar esta creación de estos mecanismos. Creo que este decreto de estado de conmoción exterior, que supuestamente ya lo van a promover en los próximos días, va a ser una situación que va a llegar para quedarse. A pesar de que la Constitución dice que solamente se puede renovar por un periodo de 90 días adicionales, bueno, como ya ha sucedido con otros decretos similares, este va a ser un contexto en que el gobierno, digamos, va a mantener, porque le va a permitir promover leyes adicionales para seguir, bueno, asfixiando a la disidencia. Seguramente se va a aprobar una ley de traición a la patria o algo similar para, bueno, para aprovechar, porque además, y esto es importante, por primera vez el gobierno tiene una épica real. El gobierno puede mostrar, mira, ahí están los barcos, ahí está la fotografía de los barcos, estamos siendo víctimas por primera vez del imperialismo. Y esa épica que siempre tanto quisieron construir, bueno, ahora finalmente lo tienen. Y yo por eso es que no subestimaría la capacidad de cohesión de esa narrativa y de esa situación. Mucha gente dice, bueno, es que el chavismo, mira, el chavismo, el chavismo tiene juego, tiene espacio para el juego político y para la recohesión de los indecisos y los que estaban insatisfechos en ese momento. Entonces, pero bueno, frente a esta situación tenemos que, bueno, tener un diagnóstico primero certero y es por eso que estos espacios de conversación son tan importantes. Y en segundo lugar, mira, no hay posibilidad de una transición a la democracia sin un proyecto político unitario, sin un mecanismo de toma de decisiones unitario, independientemente con todas las tensiones que puedan haber. Y finalmente yo diría, en tercer lugar, no hay manera de transitar hacia la democracia si la coalición dominante no se fractura, ¿no? Y para fracturarse, bueno, tenemos que pensar y entender por qué se ha mantenido cohesionada, ¿no? Si lo que hemos hecho más bien lo que ha permitido es que ellos se unan más en vez de generar esas divisiones necesarias. Entonces creo que hay que tener la humildad suficiente para ser muy autocrítico, decir, bueno, ¿qué es de lo que hemos hecho? Y es mucho de lo que hemos hecho que no ha tenido resultado. Y finalmente, yo diría, bueno, este es un momento malísimo para la discusión pública porque el gobierno lo único que ha socializado es la desconfianza y la sospecha. Y hay que generar mecanismos, yo como sociólogo, y seguro Ana Karina va a coincidir, tenemos que generar espacios de encuentro donde esa confianza colectiva, esa confianza social esté, ¿no?
Yo con esto finalizo. Yo recuerdo que una vez Jaime Nestares me contó que para la lucha antifranquista fue muy importante los clubes de excursionismo, porque a pesar de que era algo muy anodino, la gente se encontraba para hacer un sancocho en la montaña. Bueno, pues eso permitía mantener los vínculos. Y en ese mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos, la discusión política aparecía. Cuando la confianza, bueno, se creaba, pues por supuesto la discusión política aparecía y crear cosas de manera conjunta también aparecía, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que promover ahora, bajo cualquier excusa, tener estos espacios de construcción de confianza comunitarios, bueno, que permita que esos vínculos en este momento se mantengan y que luego nos puedan servir para la acción política. Sí, sí, yo completamente de acuerdo. De hecho, bueno, hablando de las nuevas formas de clandestinidad o de los canales de comunicación clandestinos, yo creo que las redes son, bueno, por eso el podcast, por eso no porque seamos clandestinos, sino de comunicarnos, ¿no? Y nosotros tenemos la posibilidad de estar, bueno, no la posibilidad, la ventaja, desventaja de estar fuera y de tratar de conectar con aquellos que no pueden a veces hablar, ¿no? Yo creo que el chavismo entendió que las redes son tan importantes o más que el encuentro cara a cara y por eso la persecución a mucha gente que está en las redes dando información, opinando o tratando de decir ideas, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, yo por ejemplo en las redes, yo lo más que poner, cambiar la foto, como el color de mis fotos en internet no lo sé, pero yo creo que sí hay que avanzar mucho en el tema de las redes y de ver que hay espacios allí que tenemos que ocupar sin olvidar el cara a cara que como decías tú, y yo lo creo totalmente, yo creo que en el pase de una receta de quesillo en el sancocho, aunque no sea la invitación primera a hablar de política y de cómo organizarnos, es un espacio para que se crean nuevamente esos vínculos de confianza que nos permitirán hablar del espacio en que queremos vivir y cambiar las cosas que queremos cambiar, así sea de lo local a lo macro. Yo, para ir también cerrando, emparejándolo con eso, yo quería agregar un elemento más que hemos hablado, o sea, que lo hemos estado mencionando de forma tácita, pero no lo hemos mencionado de forma directa, que creo que es indispensable, y es que para la construcción de cualquier red, especialmente, mejor dicho, en un contexto de clandestinidad, hay un concepto clave o hay así como tiene que haber un proyecto político o cultural común, tiene que haber un altísimo componente de solidaridad que creemos que en este momento no está siendo bien trabajado por las organizaciones políticas en el país. Es decir, no quiero mencionar nombres para no polemizar todavía más, pero una gran cantidad de organizaciones subversivas, clandestinas, del underground, etcétera, que han existido en diferentes países, en América Latina, en Europa y demás, subsistieron por el tiempo que subsistieron y le crearon a sus oponentes los problemas que le crearon por los inmensos vínculos de solidaridad que existían entre sus miembros y entre la organización y las familias de quienes, por ejemplo, caían detenidos en un espacio determinado, ¿no? Es decir, se dificulta muchísimo de pedirle a un joven, a cualquier persona que participe en una manifestación, sabiendo que si cae detenido, pues su familia se va a morir de hambre porque nadie va a acompañarlo ni nadie va a ser solidario con él y esos vínculos comunitarios que esta gente está tratando de hacer desaparecer, pues no saldrán al auxilio de sus familiares, ¿no? Entonces, creo que el trabajo de solidarizarnos con los presos políticos, siempre lo decimos permanentemente, con las familias de los presos políticos y con la creación de una gran red de apoyo a las víctimas de la represión, es un trabajo pendiente también súper fundamental en este momento en Venezuela y que también puede ser una de las claves para lograr una organización comunitaria que tenga la suficiente fuerza para trabajar. ¿No? Tú hablas del franquismo, yo siempre menciono el caso de que aquí, cuando llegas a Barcelona, es una de las cosas de las que se habla claramente, es como, por ejemplo, la Modelo, que fue una de las últimas cárceles donde hubo presos políticos en España durante la dictadura aquí en Barcelona, durante prácticamente los últimos 10 años de la dictadura, se convirtió en el epicentro de la lucha política y clandestina contra la dictadura en España. ¿Por qué? Porque era el centro donde se reunían los familiares de los presos, donde los propios presos se organizaban, donde había una interacción entre ciertas organizaciones políticas y la gente que había caído detenida, con la idea de dar a entender la noción de que la acción política de estas personas detenidas no terminaba en el momento que caían presas, sino que seguían formando parte de una comunidad que los estaba acompañando y que seguía luchando porque aquellas cosas por las cuales habían sido detenidos se materializaran finalmente, ¿no? Entonces, creo que este tema de la solidaridad, tú, Rafa, que te has dedicado toda la vida a este tema de los derechos humanos, lo tendrás súper claro.
Nosotros, de nuestra parte, este es el camino en el que estamos, creo que estamos todos coincidiendo en eso. Agradecerte muchísimo tu participación el día de hoy. Esto es una primera conversación que estamos teniendo sobre este tema, porque, digamos, esto está todo por hacerse. Y nada, agradecerte una vez más por habernos acompañado y por el apoyo a todas las cosas que estamos tratando de hacer. Y nada, te dejo que te despidas. Sí, bueno, dos ideas finales para despedirme. Quizás algunas de las personas que nos han escuchado hasta este momento seguirán pensando que es una exageración los términos de los que estamos hablando, ¿no? Porque bueno, porque es que tiene una carga semiótica, lingüística, simbólica. Y bueno, yo les quiero relatar rápidamente que a mediados del mes de septiembre, dos personas en el estado Trujillo colocaron una pancarta por donde iba a pasar una carrera ciclística, que en Venezuela es la Vuelta al Táchira, en Valera, pasa, y ellos, bueno, decidieron que en una de las esquinas iban a colocar una pancarta para protestar por el fraude electoral o por el desconocimiento de la voluntad popular del 28 de julio. Bueno, familiares de esas personas fueron detenidas y esas personas recientemente intentaron, por la situación de persecución, salir a Colombia, salir del país. Y Homel Torres y Pedro Andrade fueron detenidos el pasado 21 de septiembre cuando intentaban pasar a Colombia en el punto fronterizo. Y en este momento, estamos hablando, cuando lo estamos grabando, 6 días después, sus familiares no saben dónde estas personas se encuentran, ¿no? Entonces, algo anodino, ¿no? Seguramente para el contexto español, que puede ser poner una pancarta de protesta, bueno, en Venezuela tiene este tipo de consecuencias, ¿no? Y es por eso que estamos obligados, o las personas que están en Venezuela están obligadas, pues, a tomar muchísimas precauciones para poder preservar su vida, su libertad y su integridad. En segundo lugar, bueno, reivindico mucho el tema de la solidaridad y yo sé que, bueno, este es un momento de mucho miedo, mucho temor. La gente no sabe qué hacer, está, bueno, intentando descifrar hacia dónde van las cosas y mucho más en este momento de incertidumbre sobre lo que pudiera pasar. Pero yo creo que hay gestos. O sea, la solidaridad con los familiares de los presos políticos no es solamente ir a las puertas del helicoide, no es solamente ir a una concentración, sino que también pasa por mantener esos vínculos con gestos muy sencillos. Seguramente muchos de ustedes que nos están viendo conocen a alguien que tiene un amigo que estuvo preso o que está detenido en este momento, porque hay muchas personas que han sido escarceladas y ahorita siguen estando presas dentro de su casa, ¿no? Y que solamente con mandarle un mensaje de acompañamiento, de decir, mira, estoy pendiente de ustedes, los tengo en mis oraciones, lo que sea. Porque una de las cosas terribles que están pasando es que el gobierno está logrando el efecto de aislarnos, ¿no? La gente está temerosa, entonces, por supuesto, cortan vínculos con los familiares de los presos políticos o con los amigos, incluso con personas que no hemos ido en el exterior. Seguramente a ustedes les ha pasado que hay mucha gente que les dejó de escribir por miedo, porque sienten miedo que si les escribe, bueno, se pueda comprometer o le puedan interceptar la comunicación. Bueno, hay que romper el aislamiento, porque eso es una consecuencia de una decisión política deliberada. Y que yo creo que tenemos que preservar la humanidad, que es algo de los rasgos de la venezolanidad que de los que tanto éramos orgullosos en años anteriores. Así que si usted conoce a alguien, algún amigo, algún primo, alguien que tiene, bueno, escríbale para preguntarle cómo se siente, cómo está, mándele un meme, mándele un chiste, pero bueno, mantenga los vínculos para que la gente se sienta menos sola. No solamente los presos se sienten olvidados, sino que los familiares en este momento por esta situación de aislamiento también lo están. Gracias. Muchas gracias, Rafa. Gracias, Karina. Creo que, bueno, como siempre, súper enriquecedor y pues seguimos en esto. Gracias, que vaya bien. Si te gustó este episodio, suscríbete. En nuestro canal encontrarás mucha más información y debates como el que viste hoy. Somos Achimachete y puedes conseguirnos en nuestras otras redes sociales y también recomendarnos a un amigo.